¿Alguna vez te han preguntado cómo sabes que la Tierra está rotando? Muy probablemente tu respuesta fuera decir que es fácil saberlo con ver cómo las estrellas, el Sol o la Luna giran sobre nuestras cabezas. O quizás le señalarías al Sol y a la Luna y dirías, ¿ves? Salen por el este y se ponen por el oeste. Eso es porque nosotros estamos rotando. Y sí, es cierto que esto ocurriría si la Tierra rotase, pero también ocurriría si nosotros estuviéramos quietos y fueran ellos los que rotaran sobre nuestras cabezas. Aunque os parezca mentira, hay algunos magufos que a día de hoy niegan la rotación terrestre, como ya os mostré en mi anterior vídeo. Por lo que en esta nueva saga de vídeos os voy a mostrar de una forma breve y resumida cómo es que sabemos que la Tierra gira. Os mostraré muchos experimentos que podemos realizar y trataré de hacerlo de una forma cronológica, según fueron realizándose a lo largo del tiempo para comprobar la rotación terrestre. ¿Está girando la Tierra? La búsqueda de respuestas concretas a esta pregunta es un capítulo interesante de la historia de la física clásica. Esta pregunta ya se la hicieron grandes pensadores en la antigüedad, así que vamos a comenzar con el primer registro que tenemos de esto hace más de 2000 años. Y vamos a comenzar como prueba número 1 la observación que hizo Aristarco alrededor del año 265 a.C. en Samos. Este pensador griego se aventuró a sostener que la Tierra gira. Él había medido el paralaje de la Luna y también del Sol. El paralaje es una noción cautivadora. Es el ángulo que describe la diferencia entre las direcciones de la posición de un cuerpo en la bóveda celeste cuando es visto por un observador en la superficie de la Tierra y cuando es visto por un observador hipotético en el centro de la Tierra. Aristarco notó que la Luna y el Sol oscilan a través del firmamento y esta oscilación tiene una duración de 24 horas. Llegó a la conclusión de que la Tierra gira. Parece que Aristarco recibió incluso amenazas de muerte por afirmar esto. Esta observación de Aristarco, de hecho, está al alcance de cualquiera y sin duda es una evidencia muy clara de la rotación terrestre. La observación de Aristarco da un argumento aún más contundente que el hecho de ver las trayectorias de las estrellas desde el Polo Sur, donde podemos observar claramente las trayectorias circulares de estas estrellas. El deseo de observar estos Star Trails circulares puede ser una de las razones de peso por la que la gente soñó con alcanzar los polos. La rotación y el movimiento de la Tierra hacen de los polos unos lugares extremadamente fríos y de difícil acceso. La aventura de alcanzarlos no es fácil, muchos lo han intentado sin éxito. Un famoso embaucador, Robert Peary, sostenía que había alcanzado el Polo Norte en 1909. De hecho, Roald Amundsen alcanzó ambos polos, el norte y el sur, por anterioridad. Entre otras cosas, Peary sostenía que había hecho fotografías allí, pero fueron esas mismas fotografías, las cuales dieron la vuelta al mundo, una de las pruebas que mostraron que él no había estado allí. En la descripción explico cómo es que se dieron cuenta de esto. La rotación alrededor de su eje no es el único movimiento de la Tierra, realiza otros movimientos también. Esto fue lo que descubrió el astrónomo griego Hiparco en el 128 a.C., en lo que hoy se llama la precesión equinoccial. Comparó la medición hecha por él mismo con otra realizada 169 años antes. Hiparco encontró que el eje de la Tierra apuntaba a diferentes estrellas en diferentes momentos. Llegó a la conclusión de que el cielo se estaba moviendo. Hoy preferimos decir que el eje de la Tierra es el que se está moviendo. ¿Por qué? Durante un periodo de 25.800 años, el eje traza un cono con un ángulo de apertura de 23.5 grados. Es este movimiento que os muestro aquí. Se genera por las fuerzas de marea de la Luna y el Sol sobre el abultamiento ecuatorial de la Tierra que forma su achatamiento. El Sol y la Luna tratan de alinear el eje de la Tierra en ángulo recto con la trayectoria de la Tierra. Este par
conduce a la precesión del eje de la Tierra. La precesión es un movimiento común a todos los sistemas rotatorios. Si queréis más información al respecto, os dejaré el link a mi primer vídeo de los giróscopos donde explico esto con mucho más detalle. A principios del siglo XVIII todavía no se sabía a qué distancia se encontraban las estrellas, pero dado que se sabía que la Tierra orbitaba en torno al Sol, ya parecía posible medir el movimiento paraláctico de las mismas, lo que permitiría medir sus distancias. Tratando de medir ese movimiento, el astrónomo británico James Bradley descubrió el fenómeno de la aberración de la luz, con lo que confirmó inequívocamente el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, y estimó la velocidad de la luz. Bradley también descubrió y midió la nutación o cabeceo de los polos terrestres. Una vez identificados estos efectos, se estaba preparando para medir el pequeño movimiento paraláctico de las estrellas, un efecto menor que el de la aberración, pero aún habría que esperar más de un siglo hasta que Friedrich Bessel midiese en 1838 la primera paralaje hacia la estrella 61 Cygni, lo que proporcionaría una primera idea de la inmensidad de la galaxia. Pero ¿de qué trata esto de la aberración de la luz? Supongamos que estoy parado bajo la lluvia y que no hay viento. Para no mojarme, basta con mantener el paraguas sobre la cabeza con el bastón vertical, ¿verdad? Pero si me pongo a correr y mantengo el paraguas en la vertical, habrá muchas gotas de agua que me alcanzarán por delante. Para evitar mojarme, tengo que inclinar el paraguas en la dirección del movimiento. Cuanto más rápido corra o más lenta caiga la lluvia, más tengo que inclinar el paraguas. El ángulo de inclinación en que he de poner el paraguas para no mojarme depende de la razón de mi velocidad a la de la lluvia. De manera completamente análoga, como la Tierra se mueve y la luz también, como la lluvia en el ejemplo anterior, para observar una estrella en la vertical he de inclinar un poco mi telescopio en la dirección del movimiento de la Tierra. Esa inclinación, que es precisa para que el rayo de luz que entra por la apertura del telescopio alcance su fondo, se denomina aberración de la luz. Un efecto pequeño, pues la velocidad de la luz es mucho mayor que la de la Tierra. Con sus cuidadosas medidas, Bradley determinó incluso la velocidad de la luz en 283.000 km por segundo, un valor un 5% menor que el real, pero mucho más preciso que el determinado en 1676 por Rømer observando los satélites de Júpiter. Además, las observaciones de Bradley constituyeron una prueba obvia del movimiento de la Tierra en torno al Sol, así como por supuesto de su propia rotación. Las medidas de la aberración de la luz muestran también la rotación de la Tierra. Esta puede ser detectada con un telescopio mientras miramos las estrellas. La aberración es un cambio de la dirección esperada de la luz. Se trata de la diferencia entre la posición observada de una estrella y su posición real, debido a la combinación de la velocidad del observador y la velocidad de la luz. En el ecuador, la rotación de la Tierra agrega una desviación angular de 0,32 minutos, que cambia de signo cada 12 horas. La aberración debida al movimiento de la Tierra alrededor del Sol agrega unos 20,5 minutos extra. En los tiempos modernos, los astrónomos han encontrado una serie de pruebas adicionales, pero ninguna es accesible para mortales como nosotros.
Estrictamente hablando, la mayor parte de este efecto se debe a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, en lugar de en su rotación sobre su propio eje, pero sin lugar a dudas es un fenómeno con el cual podemos de igual manera calcular la rotación terrestre. En el siglo XVIII hubo una medida muy característica que realizó Maupertuis. Detectó el achatamiento de la Tierra. Pero ¿cómo es que lo hizo? A fin de demostrar el achatamiento de la Tierra y verificar los cálculos teóricos de Newton, la Academia Francesa de Ciencias envió 2 expediciones para medir la longitud de un grado meridiano en el Ecuador y también cerca de los polos. Una expedición, bajo la dirección de la Condamine, viajó a la ciudad mitad del mundo, entonces en el Perú, ahora parte del estado de Ecuador, y la otra expedición, dirigida por Maupertuis, fue al valle del río Tornio. Anders Celsius, físico sueco famoso, y el astrónomo Anders Herrant de Tornio también participaron en esta expedición. He aquí lo interesante. Se midieron con exactitud una línea de base de 14.3 kilómetros en el río Tornio que estaba cubierto de hielo, y con la ayuda de esa se calculó la longitud del grado meridiano por triangulación. El punto más al sur de la línea era el campanario de la iglesia de Tornio, y el punto más al norte era la colina de Kitisiara, que estaba a 4 kilómetros, al norte de la aldea de Pello. Se construyó un monumento, de hecho, conmemorativo en esta colina en el año 1956. Cuando Maupertuis volvió a Francia, informó que un grado de meridiano medía 57.437.9 toises en Laponia. El toise es una antigua unidad de longitud francesa, equivale a unos 1949 metros. Este resultado, comparado con el valor de 57.060 toises, obtenida cerca de París, comprobó el achatamiento de la Tierra cerca de los polos, exactamente como predecía la teoría. Más tarde se encontraron graves errores en sus mediciones. Sin embargo, las inferencias que sacaba de estas eran correctas, totalmente correctas. El rey de Francia, de hecho, recompensó a Celsius con una pensión anual de unos 1000 libres. Por lo que esto mostraba que la Tierra no era una esfera perfecta, sino que estaba achatada en los polos, y por supuesto esto confirmó la rotación de la Tierra, ya que ese achatamiento precisamente se debe a la rotación. El problema nuevamente está en que este tipo de mediciones no eran accesibles a la observación cotidiana para cualquier persona. En la descripción igualmente os dejaré más detalles de este experimento. Entre 1790 a 1792 en Bolonia, Giovanni Battista finalmente tuvo éxito en medir lo que Galileo y Newton habían pronosticado, que era la prueba más simple para la rotación de la Tierra. En la Tierra, los objetos no caen verticalmente, sino que están ligeramente desviados hacia el este. Esta desviación aparece porque un objeto mantiene la velocidad horizontal más grande que tenía en la altura desde donde empezó a caer, como vemos aquí. El resultado de Giovanni fue la primera prueba no astronómica de la rotación de la Tierra. Los experimentos fueron repetidos en 1802 por Johann Friedrich, usando bolas de metal que dejó caer desde las torres Michels en Hamburgo, una altura de 76 metros, por cierto. Benzenberg encontró que la desviación hacia el este fue de 9.6 milímetros. También hay una desviación mucho menor hacia el ecuador. Ambas desviaciones de la caída vertical se entienden fácilmente si utilizamos el resultado de que los objetos que caen describen una elipse alrededor del centro de la Tierra en rotación. La forma elíptica muestra que la trayectoria de una piedra lanzada al aire no se encuentra en un plano para un observador situado en la Tierra. Por lo tanto, para tal observador, la trayectoria exacta no podría ser dibujada en un trozo de papel, haría falta una representación en 3D. En 1798, Pierre-Simon Laplace explicó cómo se mueven los cuerpos en la Tierra en rotación y demostró que sienten una fuerza aparente. Pero fue algo después cuando en 1835 Gustave Gaspard Coriolis reformuló la descripción
Imagínese una pelota que lanzamos a un compañero en un columpio giratorio. Para una persona que observa desde fuera, la pelota va en línea recta, pero para las personas que están dentro del columpio, la pelota recorre una trayectoria curva. En resumen, cualquier objeto que se desplaza en un fondo de rotación está sujeto a una aceleración transversal. La aceleración descubierta por Laplace hoy en día se llama aceleración de Coriolis o efecto Coriolis. En la Tierra, la aceleración de Coriolis en general tiene un valor muy pequeño, por lo tanto, se observa mejor en escalas más grandes o también con fenómenos de alta velocidad. De hecho, la aceleración de Coriolis determina la tendencia de muchos fenómenos a gran escala, con forma de espiral, como las direcciones de los ciclones y anticiclones en meteorología, o los patrones generales de los vientos sobre la Tierra y la desviación de las corrientes oceánicas y de las mareas. Estos fenómenos tienen tendencias opuestas en el hemisferio norte y en el sur. De forma elegante, la aceleración de Coriolis explica por qué los icebergs no siguen la dirección del viento a medida que se alejan de los casquetes polares. La influencia del efecto Coriolis sobre los icebergs fue estudiada concienzudamente por el físico convertido en oceanógrafo Wilfried Ekman. El asunto fue sugerido por el gran explorador Fridtjof Nansen, quien realizó las primeras observaciones. Este efecto lo expliqué de una forma detallada en mis 2 vídeos anteriores, que te animo a verlos si aún no lo hiciste. La aceleración de Coriolis también juega un papel en el vuelo de las balas de cañón, que era el interés original de Coriolis, por cierto. También en los lanzamientos de satélites, en el desplazamiento de las manchas solares e incluso en el movimiento de los electrones en las moléculas. Todas estas aceleraciones de Coriolis son de signo contrario en los hemisferios norte y sur, y así demuestran la rotación de la Tierra. En la Primera Guerra Mundial, muchos cañones navales erraron sus objetivos en el hemisferio sur, debido a que los ingenieros les habían compensado el efecto de Coriolis en el hemisferio norte. Este efecto de la artillería fue estudiado en el siglo XX para poder tenerlo en cuenta a la hora de realizar lanzamientos de misiles y no fallar por culpa del efecto Coriolis como les ocurrió en la Primera Guerra Mundial. En la descripción os dejaré manuales donde podéis comprobar cómo es que se tenían en cuenta estos efectos para poder corregirlos. En 1851, el médico francés reconvertido en físico Jean-Bernard Liouville-Foucault realizó un experimento que eliminó todas las dudas al respecto y le hizo famoso de la noche a la mañana. Suspendió un largo péndulo de 67 metros en el Panteón de París y mostró a un público estupefacto que la dirección de su giro cambiaba con el tiempo, rotando lentamente. Para cualquier persona paciente, bastan unos pocos minutos para ver el cambio de dirección. El experimento demostraba que la Tierra gira. Si la Tierra no rotara, la oscilación del péndulo siempre continuaría en la misma dirección.
Una versión moderna del péndulo se puede observar a través de la webcam en esta página web. Y si queréis ver a velocidad acelerada este efecto durante días y noches, podéis verlo en esta página web. Quizá os preguntéis por qué se necesita un péndulo de 67 metros. La respuesta fácil y corta es simple, y es que con cortas distancias el efecto no es claramente visible. La respuesta compleja y detallada os la dejaré aquí y en la descripción, por supuesto. Foucault también diseñó en 1952 el giróscopo, y con esto se volvió a demostrar la rotación terrestre, ya que una vez que el giróscopo gira, su eje permanece fijo. Hoy en día han avanzado bastante y de hecho los podemos clasificar en varios tipos. Los giróscopos mecánicos, por ejemplo, como mostré en un vídeo anterior, que eran capaces de detectar la rotación. Giróscopos láser de anillo tenemos, por ejemplo, el Gingerino y Romy como los más potentes del mundo. Y los giróscopos de fibra óptica. Gracias al efecto Sagnac que veremos después, podemos detectar la rotación terrestre tanto en este tipo de giroscopios como en los de láser. Los giróscopos MEMS. Con este tipo de microgiróscopos también podemos detectar la rotación terrestre, usando para ello el efecto Coriolis. El eje de la Tierra no está fijado en relación con la superficie de la Tierra. En 1884, mediante la medición del ángulo exacto sobre el horizonte del polo norte celeste, Friedrich Küstner encontró que el eje de la Tierra se movía con respecto a la corteza de la Tierra, tal cual Bessel lo había sugerido 40 años atrás. Como consecuencia del descubrimiento de Küstner, se creó el Servicio Internacional de la Latitud. El movimiento polar que Küstner descubrió resultó constar de tres componentes: una pequeña deriva lineal, que todavía a día de hoy no entendemos perfectamente, un movimiento anual elíptico debido a los cambios estacionales de las masas de aire y de agua, y un movimiento circular con un periodo de alrededor 1.2 años, debido a las fluctuaciones de la presión en el fondo de los océanos. En la práctica, el polo norte se mueve con una amplitud de unos 15 metros alrededor de una posición central media, como se muestra aquí. Las variaciones a corto plazo de la posición del polo norte magnético, debido a las variaciones locales en la presión atmosférica, al cambio del clima y de las mareas, también se han medido. Bien, aún no hemos llegado al siglo XX y ya hemos presentado 10 pruebas, 10 experimentos que se han realizado a lo largo de la historia para detectar la rotación terrestre. Por supuesto, no todos están al alcance de todo el mundo, aunque sí la mayoría. Los requisitos materiales para la realización de los mismos no van más allá de comprarse un telescopio, un teodolito o buscar alguna plataforma giratoria. Pero el requisito fundamental es el conocimiento. De nada vale comprarse un telescopio si no sabes lo que estás observando. El conocimiento es muy importante y la manera de aplicarlo lo es aún más todavía. Pero esto no acaba aquí, chicos. Nos quedan aún 14 experimentos por ver y muchos de ellos sí están al alcance de cualquier persona con interés. Nos adentraremos al siglo XX y veremos qué tipo de experimentos se han realizado para saber que la Tierra rota. ¿Qué te parecieron estas demostraciones? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con todo aquel que no sepa cómo detectar que la Tierra rota o que sencillamente niegue la rotación.
En la descripción te dejo mis enlaces a las redes sociales y a todos los canales y grupos de Telegram. Por supuesto, en la descripción, o quizás fijado en un comentario debido a la extensidad, dejaré toda la documentación extra de todos y cada uno de los experimentos aquí mostrados, así como todos los links mostrados en este vídeo, para el que quiera ampliar el conocimiento sobre los mismos. Así que si te gustó lo que viste y lo que está por venir, suscríbete y deja tu like. Un abrazo gigante y por favor recuerda, no me seas magufo.